y creo que mejor al artista por su obra. Entonces, Owina va a hacer un performance, entonces pido mucho silencio, respeto y le entrego y cooperación y le entrego el micrófono a Owina. Martín, muchas gracias a todos que estemos aquí presentes. Lo que quiero, digamos, que seamos hoy un poco de testigos hacia un acontecer y que en una forma podemos conectarlo para vivir ese acontecer. Entonces, primeramente, los voy a pedir que hacemos un ejercicio de respiración, porque la respiración en sí es el soplo de vida, que nos podría conectarnos con nuestra energía vital, que posteriormente ya nos facilitaría mucho más una experiencia. La primera parte del discurso que voy a hacer es un discurso de dos procesos, un proceso performático, lírico, lúdico, y la segunda parte es un proceso más ya intelectual, racional, sobre el discurso, lo que es el proyecto del Batallón de San Patricio, lo que significa, y voy a pasar toda la recorrida que hicieron los San Patricios desde el inicio de lo que fue ese encuentro de ellos con México, que fue en Monterrey. De Monterrey pasaron a Saltillo, de Saltillo fue a Cerro Gordo en Veracruz, y de Cerro Gordo en Veracruz fue el desenlace fatal que fue en Churubusco. Esto estoy hablando del año 1846, 47 y finalmente en 48 fue, como ya sabemos, la situación de lo que fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue en donde México perdió en aquel momento 54% de su territorio nacional, o podemos decir de su cuerpo vital. Entonces, es una conmemoración de este acontecer y es una acción reflexiva que reflexionemos de aquel momento y de lo que está sucediendo en la actualidad. Muchas gracias. Entonces, comenzamos simplemente cerrar los ojos, simplemente es poner la mano derecha en tu corazón, simplemente es realmente conectar el ritmo de nuestra energía vital, porque muchas veces no tenemos la oportunidad de conectarnos con nuestra energía vital. Lentamente conectamos, nos vamos sintiendo la respiración, lentamente vamos a regresar al mundo de la visualidad. Curiosamente, se conectó otra cosa. Patrick Anderson, Harrison Kennedy, Martin Miles, Abraham Fitzpatrick, Francis O'Connor, Patrick Dalton,
John Riley. Murieron por México. Murieron por México. John Riley, Patrick Anderson, Ezekiel Aiko, John Appleby, John Bartley, John Benedict, John Bowers, John Brooke, Michael Burns, Patrick Casey, Thomas Cassidy, John Kavanagh, Dennis Conahan, John Cuckle, John Daly, Patrick Dalton, George Dalwick, Kerr Delaney, Roger Doohan, Abraham Fitzpatrick, Alfred Fogel, M.T. Frantius, Harry Fritz, Robert Garrettson, Richard Hanley, Barney Hart, Roger Hogan, George Jackson, William Keek, James Kelly, Harrison Kenny, John Klager, Martin Layton, John Little, Henry Loganhamer, Elisir Loss, John MacDonald, Gibson McDowell, James McDowell, David McElroy, Edward McHerron, Alexander McKee. Patrick Anderson, Harrison Kenny, Martin Miles, Abraham Fitzpatrick, Francis O'Connor, Bueno, les voy a leer un texto de un investigador mexicano en donde él se convierte él mismo en John Riley, que fue el capitán de la brigada de los irlandeses. Dice: muchos años han pasado antes de decidirme a contar mi propia historia y la de mis gloriosos hermanos, de los valientes guerreros voluntarios internacionales que bajo mi mando combatieron sin tregua en las filas del legendario Batallón de San Patricio del Ejército Mexicano. Sucedieron los hechos que aquí relato durante las funestas guerras que sostuvo México, primero las antecedentes contra Texas y después contra los Estados Unidos. Contiendas y discordias que terminaron con la derrota de los mexicanos y con la pérdida de más de la mitad del territorio original en una guerra sucia que algún poeta calificó y bautizó como un festín de buitres. Sí, desde entonces ya llovió. Mucha agua corrió debajo de los puentes. Muchas veces el sol recorrió su curso. Muchos hilos vitales han cortado las parcas. Como piedras del río arrastradas por el tiempo, han rodado muchas cabezas y muchos años. Lo suficientes para aclarar desde hechos, aplacar las malas pasiones y para encontrar desde mi corazón, cofre que atesora mis recuerdos, las palabras y el tono justo para hablar con madurez, dignidad, ecuanimidad, serenidad, equilibrio y
la sobriedad que merecen los patricios. Esta es la trágica y homérica historia de un puñado de hombres, los combatientes del batallón de San Patricio, sobre quienes Zeus puso maladas, pero también de hoy en más vinieron a ver y hacer un asunto de canto a las gentes futuros. Porque no en balde, como dice Odisea, la ruina que urdieron los dioses para también hombres que fue por cantar a los hombres futuros. En esta también una historia de amor truncado, sin futuro, sin destino, pero siempre presente en la memoria. Es una historia de los viejos tiempos, pero que en la fama durará para siempre. Y es esta una historia relevante y actual, en muchos sentidos y para muchos pueblos, porque tiene que ver, por una parte, con la ambición. Ambición, ambición, ambición. Queremos tener todo de los poderosos. Yo, 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 yo. La violencia en la historia, la irracionalidad de la guerra, la intolerancia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, ala, religiosa, y los odios nacionales y raciales. Pero también con el valor y la dignidad de las mujeres y los hombres en el combate desigual y con orgullo y la ternura, fraternidad con que los pueblos débiles enfrentaron la adversidad, y porque, como dice nuestro amigo Michael Hogan, un destacado historiador norteamericano que radica en Guadalajara, la historia de los San Patricios nos obliga a una introspección de la cultura y de la historia de los Estados Unidos, México e Irlanda, y de los problemas de intolerancia étnica y religiosa, y controversias sobre la inmigración. Hay algo nuevo que continúan afectando a la humanidad. El preservar los artículos y documentos de este trágico periodo puede ayudar a iluminar los esfuerzos futuros en el manejo de otros conflictos perennes. Al discurso de cómo, por qué, cuándo y cuáles van a ser, digamos, los pretextos de este proyecto sobre los San Patricios.
les voy a presentar la serie de imágenes que fueron expuestos en la galería de la UAM Azcapotzalco en diciembre, que es la recorrida que los zapatistas hicieron y que yo también como consecuencia me obligaron a hacer. Es impresionante, es impresionante pensar en el contexto, digamos, de un conflicto armado. Yo, la verdad, entrar en este proyecto para mí fue algo difícil emocionalmente, porque implica entrar en un código de violencia, algo que para mí, yo siempre, la cuestión de la violencia, yo trato de siempre transformar la situación en una situación de equilibrio psicosocial y evitar un conflicto de armas. Entonces, ese fue, digamos, la recorrida, fue los momentos exactamente cuando sucedieron estos conflictos. Es decir, fui a la Angostura, fui en el momento que había ocurrido hace 160 y pico de años este conflicto armado entre 10,000 hombres. Después pasé a Cerro Gordo en Veracruz, en donde los habitantes de Cerro Gordo ya tenían una conciencia, ya habían levantado los restos de los soldados, tenían en sus casas huesos humanos, tenían balas, y tenían una memoria de esto ya mismo del pueblo. Tenían hasta un cronista del pueblo que, digamos, daba como una especie de tours a los norteamericanos que pasaban por Veracruz, que quisieron retratarse con las balas, y decían lo que había pasado en Cerro Gordo. Cerro Gordo fue muy interesante por el hecho de que fue la primera fotografía en la historia de la fotografía, un daguerrotipia, no voy a decir precioso, pero para mí todas las fotografías tienen esa calidad de precioso. La daguerrotipia, que fue una operación quirúrgica que ocurrió en 1847, hecho por el doctor de López Santa Anna, que se salvó porque hablaba inglés, era un holandés. Entonces, cuando los americanos invadieron, y el debacle de pobre Santa Anna, que perdió hasta su pierna y que hoy en día queda en el Instituto de Smithsonian en Washington, D.C. como un trofeo de esa fortuito situación. Entonces, el doctor que manejaba ya estaba en plena cirugía. Entraron los norteamericanos para tomar los presos, pero de una manera u otra, por el idioma, lograron respetarse, y después, obviamente, el doctor tuvo también que curar a los soldados heridos en esta guerra que fueron del lado norteamericano. Quiero también subrayar que fue la primera guerra en donde empezamos a hablar de lo que es el atentado, digamos, la amputación en el cuerpo. Digamos, podemos decir que entraron ya, como mi área de énfasis en la UAM es las nuevas tecnologías, y me interesa todas las cuestiones que tienen que ver con robótica, sensores, etc. El cibercuerpo, podemos hablar desde 1846, cuando entrábamos en este momento, digamos, de ya un armamento más sofisticado, los antecedentes de las tremendas esquirlas o shrapnel, que son, digamos, una especie de bomba que explota y contiene navajas adentro de esta bola, y se te disparan y te insertan en el cuerpo y te cortan el cuerpo. Entonces fue la primera guerra donde ensayaron esa técnica del shrapnel, que poéticamente el presidente que fue, digamos, elegido después de la guerra entre México y Estados Unidos, Zachary Taylor, decía cuando veía a las tropas mexicanas, échalos más uvas. Las uvas eran el shrapnel, porque una lata, y adentro estaba con púa de alambre, torcido, digamos, con estas navajitas, y adentro había una carga de explosivo, explotaba y salieron, digamos, las navajas, y eran la orden tírale más uvas, y con este lema logró ganar la elección siguiente de presidente de Estados Unidos. Cosa interesante, ¿no? Como las metáforas y la propaganda militar siempre están, digamos, en primer plano en las cuestiones políticas. Entonces, podemos empezar a hablar del cibercuerpo, podemos empezar a hablar de esta cuestión que en las noticias que llegaban de ambos lados, la cuestión de la amputación fue algo muy, muy dramática.
Entonces fueron antecedentes, fueron un momento histórico importantísimo, históricamente dentro lo que podemos hablar de las técnicas de guerra en sí, y también obviamente por lo que sucedió con México. Yo en particular he hecho una reflexión, que es una reflexión que todavía no está comprobado, pero ahorita voy a empezar a indagar sobre esa reflexión que se me ocurrió, que la razón por la cual México y los mexicanos, esta cuestión de la migración, que a veces no es necesario que el mexicano vaya a Estados Unidos, pero hay una especie de imán que te lleva. Yo diría quizás puede ser que nosotros estamos en búsqueda de nuestro miembro, nuestro brazo, nuestra pierna, nuestro corazón, nuestro miembro fantasma, que es todo California, Arizona, Nevada, Nuevo México, etcétera, ¿no? Bien, esas son algunas reflexiones. Mi texto es lo siguiente. Hemos seleccionado un enfoque que descansa en el estudio de los íconos, un tipo de indagación decisivo para la teoría artística. Martín, ¿me haces favor? Nada más es como un ritmo así. Nos hemos apoyado en la fotografía, el video y los medios internet. Por la naturaleza de los autores investigados, hemos recurrido a la historia, la antropología, la cultura visual y las teorías sobre los signos y los medios audiovisuales. Nuestro estudio de la guerra entre México y Estados Unidos, 1846 a 48, y en particular la participación del Batallón de San Patricia, se desarrolló en sitios correspondientes a las zonas de batalla en donde intervino el batallón. Monterrey, que fue en 46, Buenavista, Angostura, en febrero de 23 de 47, Cerro Gordo, que fue en abril, 18 de abril, en 47, y finalmente en Churubusco, México. La motivación que nos abrió las puertas del tema fue la posibilidad de contemplar, por medio de la guerra entre México y Estados Unidos, las aflicciones de las culturas en resistencia, contiguo con los pesares experimentados por los grupos específicos. Tienen que saber que Irlanda experimentó una increíble opresión por los ingleses. En hecho, investigué y descubrí que la esclavitud no solamente era blanca en el mundo, que había 50,000 irlandeses blancos que fueron enviados por el ministro de Inglaterra, Oliver Cromwell, en 1640 a ser esclavos en las plantaciones de Barbados y Montserrat en el Caribe. Entonces, habían ahí dos, digamos, pueblos en resistencia, luchando conjuntamente contra un poder. Para los efectos del análisis científico nos preocupaba el modo de apropiarse de la imagen relacionado con el sitio de conflicto, sea de batalla o ejecución, y con los entornos que se asocian con los eventos históricos. Estos son, ya es la caminata después del ahorcamiento que se hicieron en San Jacinto, ya es la caminata, supuesta caminata, que cuando hay en ciertas creencias animistas, la separación de cuerpo y espíritu, el espíritu regresa a, digamos, donde nació. Entonces, por esto la juxtaposición de imágenes de Irlanda con México. Y lo que pasa también en las piedras irlandeses, la formación de construcciones de muros, hay una semejanza, cuestión, digamos, entre culturas muy, muy profundo, que yo descubrí a lo largo de esta investigación. Sí. Entonces, nuestra investigación supone nuevos retos para la fotografía postdocumental, la historiografía y la antropología intercultural. Nos hemos dado cuenta que muchas propuestas de investigación sobre la muerte y la aflicción humana causada por situaciones de catástrofe, guerras, que se han conformado en el sentido recetario solamente con datos históricos o antropológicos. Esas proposiciones en concepto de imagen tratan la muerte y los antepasados como fenómenos donde es necesario ausentar las emociones, de tal modo que los asumen como objetos de indagación a través del prisma del observador indiferente. Entonces, voy a hacer las conclusiones. El drama es como un poco desde el diseño, desde el arte. Tú puedes acercarte a un acontecer histórico y del caos, que eso es un caos,
hacerle una coherencia, pero una coherencia en la cuestión fotográfica post-documental. Entonces, como aquí lo que yo descubrí, por ejemplo, en esta imagen del árbol, en esos espacios no crece nada, donde hubo esas incursiones tan violentas, la naturaleza está con tumores, torcido. Hay en la angostura plantaron el gobierno cientos de árboles en los años 40 y están muriéndose los árboles que plantaron en los 40, los ves, y los pinos están muertos. Este es Cerro Gordo, el Fortín. Y lo más interesante de esta parte es, si observemos, es la reconquista por los señales. El Fortín yuxtapuesto con lo que es Telmex y Movistar. Es la sobreposición otra vez de los sistemas tecnológicos sobre los restos históricos. Bueno, este drama de esta lucha armada está lleno de estas posibilidades de indagación científica a los efectos del saber estético. Para ese fin, la fotografía facilita una exploración del etnos con los recursos de la antropología visual y la historia. Es posible mirar, visualizar, imaginar dentro de los sitios de conflicto y las instituciones que preservan la memoria colectiva. Ahí descubrimos la densidad ambiental del acontecer histórico y quizás algunas de las motivaciones por las cuales los irlandeses decidieron luchar al lado de los mexicanos. Entonces, nuestros procedimientos metodológicos incluyeron los recursos de la antropología visual, la historiografía, la fotografía postdocumental, pero no desde una línea tradicional, para lo cual la producción de material visual ha sido un simple apoyo en forma de datos para un texto científico de exposiciones escritas. Nosotros preferimos combinar ciencia y arte, aprovechando las posibilidades de indagación cognitiva de cada una, fincando un producto artístico en la obra visual obtenida y un producto científico en las monografías. Muchas gracias. Muchas gracias, Owina. Muy interesante. Lástima que no hemos tenido mucho tiempo, pero la exposición fue excelente, según yo. Y ahora vamos a ceder la palabra a la maestra Teresa Olalde, que estudió la licenciatura de la comunicación gráfica aquí mismo en la Universidad Metropolitana. Obtuvo el grado de maestría en comunicación y tecnologías educativas en el Instituto Latinoamericano de Comunicación y Educación en 2009. Por más de 25 años ha trabajado profesionalmente como diseñadora gráfica en diferentes proyectos, lo que le permitió incursionar en el mundo de los rótulos y el diseño digital. Recientemente ha incursionado en el uso y manejo de ambientes virtuales para la educación a distancia, donde ha elaborado materiales de apoyo didáctico, así como la coordinación de aulas virtuales de diferentes asignaturas. Ha realizado también investigación dentro del grupo de educación y diseño, en donde su enfoque principal ha sido la formación integral de los jóvenes universitarios. Actualmente es miembro del área de arquitectura y urbanismo internacional, en donde realiza investigación sobre los gráficos urbanos y sus diversos impactos en la ciudad. Pues ahora ya nada más que esté listo, cedemos la palabra a la maestra Teresa Olalde. Gracias, Martín. Mi tema, los mensajes gráficos como parte del paisaje urbano. Gracias. Entro hablando sobre el paisaje urbano, que es el medio físico donde se desarrolla la vida de una ciudad. El paisaje urbano es el producto de la interacción del ser humano con su medio ambiente natural. Este paisaje urbano presenta una determinada estructura y organización con cualidades específicas que imprimen su huella, creando espacios bien diferenciados de acuerdo a su locación. El estudio del paisaje urbano es un quehacer multidisciplinario y una de las disciplinas para abordarlo es la comunicación visual, porque puede ser percibido a través de aspectos sensibles, emocionales y estéticos. Pero también puede ser abordado desde su parte estructural, considerando
a los rótulos y letreros como representaciones escénicas que revisten al espacio con un aspecto diferente al natural. Encontramos que gran cantidad de rótulos y letreros ubicados por todas partes crean la forma escenográfica del paisaje urbano. El hombre es capaz de crear sus propios espacios, dotándolos de características especiales, al satisfacer necesidades de comunicación personal o de la sociedad en su conjunto. El paisaje urbano se encuentra en constante movimiento, por lo cual sus habitantes han tenido que desarrollar la capacidad de captar los mensajes provenientes del entorno mientras recorren la ciudad a diferentes velocidades. El peatón la percibe de un modo diferente a los que van dentro de un vehículo, transitando por las calles de la ciudad. Ahora lo que haremos es una exploración de algunas calles de la delegación Azcapotzalco, analizando el paisaje urbano desde el punto de vista del peatón, describiendo detalles de rótulos y letreros como parte del entorno escenográfico que presenta la ciudad. Aquí vemos en esta esquina cómo encontramos rótulos pintados sobre las fachadas con la tecnología del rotulista. Tenemos la marquesina hecha en acrílicos y pintada, un toldo con un anuncio de Corona, de la cerveza. Está la caseta telefónica que tiene rótulos en el mismo poste, hasta la matrícula del coche que está estacionado allí. Tenemos gráficos que nos están invadiendo en este espacio urbano. Seguimos caminando por la calle y encontramos una barda con lonas, algunas muy viejas, una barda de ladrillo tapizada de carteles de algún evento artístico que va a suceder, estos letreros amarillos que son pequeñas lonas también con rótulos hechos con tecnologías actuales. Otra esquina común que encontramos, los postes nuevamente tapizados de carteles, las casetas telefónicas con sus letreros, una lona con un mensaje político, aquellos puestos que existen en la calle que también sirven de soporte para pegar cualquier cantidad de letreros, aunque tienen sus letreros propios. Como parte de la vida cotidiana de una calle, existen los pequeños mercados que se instalan temporalmente, en el cual ponen sus puestos con cartulinas que han sido hechas de manera improvisada para poner los precios. Vemos en aquella cortina del otro local en donde hay un graffiti, alcanzamos a ver en la puerta de esta casa el número de la nomenclatura oficial y un letrero de señalamiento de no estacionarse. Hasta los letreros de las cajas que están debajo del puesto, que de alguna manera traen mensajes gráficos e invaden nuevamente este espacio urbano. Seguimos avanzando y encontramos el contraste de letreros que existen entre los rotulados por la mano del rotulista como el guadalupano y los de hechos con altas tecnologías como el de Telcel, que son ya anuncios luminosos hechos en acrílico con estructura metálica, y los improvisados de quesadillas que están hechos en cartulina con plumón a mano alzada y pegados sobre las fachadas. Cualquier tipo de objeto que se encuentre en la calle puede ser utilizado como soporte de letreros y mensajes gráficos. Las bardas comúnmente son pintadas con mensajes gráficos, pudiendo ser institucionales o grafitis. Otro tipo de grafitis. Y hasta una nota de amor puede ser puesta como letrero sobre una barda. Mensajes de comunicación social y en este caso religiosa. Las puertas que soportan el número oficial y asimismo algún otro mensaje de un servicio o de algún producto que venden. Otro ejemplo de una puerta que tiene múltiples letreros hechos de diferente manera, anunciando los productos de venta allí.
y estos que aparecen de manera espontánea, en el que por alguna cuestión legal fue clausurado el lugar y los letreros son mal puestos, pero a fin de cuentas pasan a ser parte de este espacio de comunicación visual. Letreros explícitamente pintados, diseñados con la gracia artística del rotulista, en que está de alguna manera anunciando el lugar. Aquí sigue la mano del rotulista presente, transformando ese espacio arquitectónico en este espacio escenográfico. Verdaderas obras de arte de la mano del rotulista, con técnicas y materiales tradicionales, convierten el espacio en un escenario mágico. Nuevamente tenemos otra esquina en la que encontramos un puesto ambulante con el letrero de hamburguesas, está la fachada de un negocio atrás, de caldos de gallina, el poste con carteles pegados, la matrícula de la moto, o sea, por donde vamos pasando, vamos encontrando cantidad de mensajes gráficos que van formando esta escenografía en el paisaje urbano. Aquí, aparte de los letreros que hacen de alguna manera diseñados y proyectados como farmacias, esa marquesina, el toldo de la farmacia, invaden el mismo negocio con cantidad de letreros informales hechos a mano alzada, con papeles y cartulinas, para lograr todas las necesidades de comunicación que se presentan. Los postes que sirven para soportar los cables de luz también soportan señales de vialidades y los carteles de algún anuncio, de algún evento musical. En las tienditas típicas de la esquina existen este tipo de letreros que han sido diseñados y proyectados, hechos con grandes tecnologías o modernas tecnologías, de los proveedores de los productos que allí se venden, como son Corona, Marinela, La Costeña, etcétera, que esto han hecho que de alguna manera todas estas tienditas típicas de la esquina generalicen su aspecto al mostrar este tipo de letreros. Sin embargo, los sitios siguen dotando de su propia imagen con estos grafitis, con el tipo de carteles que se pegan en los postes y el tipo de letreros que pintan en las fachadas, como en la parte superior, lo de Continental y Llantes. Aquí el típico pintado también sobre una fachada de una peluquería en el que muestra las rayas características que son pues como un sistema de señalamiento de que es una peluquería, un símbolo convencional, y haciendo contraste con una manta producida en nuevas tecnologías, con fotografías de a todo color, con un letrero hecho de manera tradicional. Dentro de este espacio urbano, las relaciones espaciales permiten a sus habitantes asociar sus valores y su cultura con las imágenes que están presentes a toda hora y en todo lugar. Es una relación dialéctica en la que los habitantes y sus imaginarios construyen a la ciudad y a la vez la ciudad construye y define a esos habitantes. Los individuos y grupos sociales considerados como los habitantes de una ciudad ejercen múltiples acciones, modificando al paisaje urbano y sus diferencias individuales y colectivas, muestran aspectos subjetivos de su cultura y son expresados a través del uso social del espacio, así que de un modo u otro determinan su manera de ver, interpretar y actuar en los espacios que viven. Por eso mismo, el conocimiento del paisaje urbano, desde su estructura escenográfica visual, depende de gran medida de la capacidad de captar estas representaciones gráficas que ponen de manifiesto la cultura del lugar. Aquí hay un ejemplo más de la cultura de ese lugar, algunas otras fotos también de estas calles de Azcapotzalco, y para finalizar, un contraste con otro sector de la ciudad que se interpreta otro tipo de cultura. Gracias. Muchas gracias, Tere, por tu exposición. Muy buenas imágenes también, muy explicativas.
Ahora vamos a pasar con la maestra Olga Gutiérrez. Olga Margarita Gutiérrez Trapero es arquitecta, es profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, aquí. Adscrita al Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, miembro del área de Historia del Diseño y actualmente coordinadora divisional de docencia de Ciencias y Artes para el Diseño. Dentro de su experiencia profesional podemos destacar su trabajo como directora gráfica en Ortega Conceptos Publicitarios y en Creación Imaginativa. Escenógrafa en Corporación Mexicana de Radio y Televisión, hoy Televisión Azteca, decoradora y ventas en Grupo DI, así como haber laborado en los despachos de arquitectura de Artigas e Hijos y Rivadeneira Arquitectos y diseño de interiores de manera independiente. Arquitecta egresada de la UAM Azcapotzalco en 1989, porque aquí te pusieron 1889. Estudió la maestría en diseño dentro de la línea de historia urbana en 2003 y cuenta con publicaciones como Uno de los caminos hacia la historia del diseño, Manuel Gutiérrez Villegas en las obras de ampliación de la antigua Basílica de Guadalupe, 1887-1895. Dentro del libro Objeto, Tiempo, Espacio en la Historia del Diseño, Calzadas de Guadalupe y de los Misterios, Nombres, Rutas y Caminos, Fuentes de Investigación, dentro del libro El Diseño, su historia y sus fuentes, entre otras. Bueno, ahora vamos a ver caminos que vienen y van, paisajes de ayer y hoy, antigua Basílica de Guadalupe. Cedo la palabra a Olga. Gracias. Gracias, Martín. Buenas tardes. Con esta ponencia pretendo narrar mediante imágenes y con una visión histórica urbana el cómo las calzadas que vienen y van de la antigua Basílica de Guadalupe al centro de la Ciudad de México y viceversa, ofrecen a los que transitan por ellas una serie de paisajes que, a través de su historia, han influido de diversas formas en nuestra vida cotidiana. Son paisajes de ayer y hoy que explican algunos momentos trascendentales en el existir de este templo y van más allá de cuestiones espaciales, urbanas, arquitectónicas, económicas, religiosas y políticas. Su importancia. Así para que pueda ver. Su importancia, su camino, su fin, lo han marcado las personas. Ellas son las que identifican, observan, viven, gozan o detestan estos paisajes que unen y diversifican formas de pensar y actuar, porque construyen o destruyen sus paisajes, mimetizándose entre sus horizontes. Así como un escenario de teatro, donde cada actor representa su papel con una escenografía de paisajes y espacios, los actores sociales, los personajes que construyen, destruyen y transforman su espacio urbano, son los protagonistas en este paisaje, y sea en primer plano otras bambalinas. Ok, yo voy a presentar una serie de imágenes de lo que acabo de mencionar. Siento que no se escucha, pero bueno. Ok. Y más que nada quiero invitarlos a que disfruten los paisajes, ¿no? Mucho de las narraciones que voy a hacer es para que se imaginen, para que esos paisajes los vivan en su imaginación, se transporten a esos espacios. En sí trato de estos caminos que vienen y van, son las calzadas de Misterios y Guadalupe, y hacia que conecta la antigua Basílica de Guadalupe, hoy nombrado Templo Expiatorio de Cristo Rey, junto con el centro de la Ciudad de México, que antes era la Ciudad de México en este tiempo. Todo esto alrededor, o sea, para explicar lo que es mi proyecto de investigación, que es la coronación, las obras de ampliación para la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Voy a hablar un poco de las transformaciones de la calzada, de las calzadas. Y bueno, como podemos ver aquí, este es un plano de carrera estampa, donde se marca, esta es la calzada que nos lleva a lo que antes se llamaba Calzada de Tepeyac, y que fue cambiando lo que unía a la ciudad de Azteca con tierra firme al cerro del Tepeyac, donde estaba la diosa que adoraban.
se fue transformando otra vista, así que un paisaje de cómo pudo haber sido. Esta es la calzada, y esta calzada con la conquista se fue cambiando de nombre. Después los españoles la nombraron calzada de piedra, y ya con la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe le llamaron calzada de Guadalupe. Fue un centro muy importante porque ahí sí se comunicaba, llegaban los virreyes, llegaban por ahí, había transportación de mercancías, etcétera, y era una vía muy importante para el centro de la Ciudad de México. Aquí está un acercamiento. Más adelante fue insuficiente este camino de piedra, esta calzada de Guadalupe, y diseñaron una acequia paralela para transportar las mercancías, aparte de que eran muy aceptadas por los nativos, por decirlo así, por la gente de esta zona, y permitía aparte como un remate visual para la Basílica de Guadalupe. Esto duró no muchos años porque ya con el tiempo, vamos a ver aquí, con ese plano, esta es la que era el calzada de Tepeyac, y este es el acueducto. Se hizo una calzada, se hizo la calzada de Guadalupe, y la que era del Tepeyac se cambió con el nombre de calzada antigua de Guadalupe, y ahora es la calzada de los Misterios. Y el punto de unión era la garita de Peralvillo. Aquí se ve ya los caminos. Esta es la de los Misterios, la antigua de Tepeyac, y esta es la que fue acueducto, y luego a la actual calzada de Guadalupe. Si se dan cuenta, pues son paralelas. Pero algo importante es que aquí en esta, el remate visual es de la Basílica de Guadalupe, la antigua Basílica de Guadalupe. Como todos sabemos, con las leyes de reforma, ya me estoy acercando más a lo que es mi proyecto de investigación, con las leyes de reforma, uno de los puntos más importantes en cuanto a este caso es la desamortización de los bienes eclesiásticos. Con esto hubo muchos efectos, como la destrucción de muchos conventos, sobre todo porque estos eran como que los centros de poder para, pues, controlar mentes, por decirlo así. Entonces se destruyeron y cambió mucho los paisajes de la ciudad con esta destrucción de conventos. Se abrieron nuevas avenidas y se construyeron nuevos edificios. También hubo una especie de evangelización por parte del gobierno, para, así como la usanza que hacía el clero por medio de la pintura, evangelizar, pero ahora en cuanto a cuestiones nacionalistas, ¿no? Y también mucha investigación histórica para precisamente fortalecer ese nacionalismo, estas bases históricas. Y se hizo mucho a partir de la pintura. El ícono muy importante dentro de la cuestión nacionalista por la independencia es el Curo Hidalgo, y su estandarte fue la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, este símbolo era tanto para conservadores como liberales aceptado, no había problema de aceptación en cuanto a estos dos, aunque ellos se pelearan entre sí, era un punto de unión entre los dos, ¿no? Por el significado que tenía nacionalista. Eventos que transforman vamos a hablar sobre la coronación de la imagen. A partir de esto, de las leyes de reforma que perdieron mucho poder el clero, pues vieron la forma de volver a recuperar ese poder perdido. Hicieron una prueba piloto con la coronación de la imagen de la Virgen Esperanza y se dieron cuenta que tenía muy buenos resultados, así que decidieron coronar a la Virgen de Guadalupe. Pero resulta que esta imagen ya tenía corona. Así que, bueno, aquí hasta los angelitos andan señalando que sí tenía la corona, ¿no? Después, unos años después, desapareció milagrosamente esta corona y fue el buen pretexto para hacer esta festividad. Usaron también, retomaron su forma de evangelizar con la pintura y decidieron hacer un evento de la coronación y hacer 5 pinturas monumentales que están ahorita, que se pusieron en la antigua Basílica de Guadalupe y aún siguen ahí, con diferentes objetivos. Unos fue en contra de las leyes de reforma, obviamente. En este cuadro es estar diciendo, bueno, nosotros pusimos el bautismo y el sagrado matrimonio, no sé cómo le llaman, en contra del registro civil. Aquí es un acercamiento de que están casando y están bautizando a gente, los franciscanos. Los milagros que hacía la Virgen, y también, ¿por qué no? O sea, los actores sociales tenían que perdurar en la memoria por el
tiempo. En este, que es una cuestión histórica de cuando se consideró ya virgen esta imagen, el pintor pues se plasmó dentro de la obra. Este es Salomé Pina, y diferentes edades, y hacía todos los actores sociales que promovieron este evento. Está Plancarte en diferentes edades, la Bastida, que era el tío también, que ya se fallecido, el Papa en turno, y los sobrinos y demás que intervinieron, también hasta el arquitecto Juan Egea, que fue el que hizo las obras de ampliación. No todos participaron, no todos quisieron estar ahí. Para esto, Juan Egea, esta es la distribución arquitectónica, la Basílica Antigua con su convento. Después, como dijimos, se quitaron los conventos, pero propuso que se hiciera más grande, nomás le iban a dar una manita de gato, y decidieron que no, que tenía que ser más amplia, porque para que sea digno la apreciación de la Virgen, y aparte de la imagen de la Virgen, y aparte que entraran más fieles al templo. Se construyó más adelante, después del evento, se construyó el templo de las Capuchinas, y bueno, ya se hicieron las obras. Fue muy tardado por los problemas del subsuelo, se tardaron mucho en realizarlas, pero casi 8 años, y fue lo que se hizo el coro, ya quedó área más libre para los fieles, y se construyó el baldaquino. Ese es lo del baldaquino. Bueno, aquí se ve lo que fue la obra del final del siglo XIX para la coronación, y esto ya fue en el siglo XX. Y la imagen del baldaquino y de cómo estaba el templo en esos tiempos, cambiando, transformando los espacios. Para este evento, pues tuvo que haber, era muy importante los medios de comunicación. Entonces, aquí nos podemos imaginar cómo se empezaron a escribir para decir que asistieran al evento, o qué estaba pasando, porque había mucho conflicto entre liberales y conservadores, que si rompían las leyes de reforma o si no, y se empezaban a escribir. Los adelantos tecnológicos de ese tiempo con el porfiriato permitieron una comunicación más rápida con el telégrafo, y también con el teléfono, que ya estaba el teléfono para entonces. Los periódicos, donde nos imaginamos que quizá era punto de, cuando se reunían para las tertulias, ahí discutían entre los problemas que había entre conservadores y liberales, que hubo mucho conflicto, sobre todo por la corona, que cómo había sido que haya desaparecido la corona, ¿no? Y así hubo muchas peregrinaciones de todo México hacia el centro de la ciudad. Y no crean que se venían en avión, lo puse directo porque pues no podía dar la vuelta, pero no existía el avión. Pero sí, todos esos recorridos que hacían y que hacen todavía, fueron más de un mes. No crean que fue un solo día en que vinieron todos, se programaron muy bien para que a lo largo de más de un mes fueran a visitar la remodelada Basílica de Guadalupe, y sobre todo para festejar esta coronación de la Virgen. Entonces, todos esos trayectos que recorrían, que nunca habían venido a la Ciudad de México, sirvió también para visualizar varias cosas, ¿no? Entonces nos imaginamos a la gente llegando, son imágenes, son dibujos de ese evento, de cómo llegaba la gente, del ferrocarril, del tren, de los tranvías que se transportaban, ¿no? La Zancarreta, algunos caminando. Y luego imaginemos cómo es que llegaban a la Ciudad de México, que tenían que llegar muchos a la Ciudad de México, y transportarse hasta el Zócalo de la ciudad para poder llegar a la Basílica de Guadalupe, a la antigua Basílica de Guadalupe. Entonces, gente que quizá nunca había estado en la Ciudad de México se encontraron con otra ciudad, con otras dimensiones, con otros paisajes. Y los mismos de la ciudad vieron gente que jamás se imaginaron haber visto, ¿no? Entonces, esa impresión tanto de los que vivían en la Ciudad de México con la gente que los visitaba, pues abrieron el panorama, cambiaron sus paisajes. Son los tranvías del Zócalo. Y bueno, para llegar a la basílica salían los tranvías de enfrente de la catedral, y hacían un recorrido también por la ciudad, nuevos espacios, nuevas imágenes, donde podían ver, por ejemplo, aquí está el Monte de Piedad, todavía sigue ahí, y diferentes recorridos que hacían, ¿no? En Plaza de Santo Domingo, en ese tiempo estaba la Escuela de Medicina, y esa calle, la República de Chile ahora, es la que nos llevaba hacia la antigua Basílica de Guadalupe.
Son imágenes del trayecto, los paisajes que pudieron haber visto las personas, obviamente diferentes, pero todavía cosas que podemos compartir del pasado y del ayer y del hoy. Con algunas modificaciones muy grandes, donde pues pareciera que dicen que se pueden sentar aquí, siendo que no tienen los mensajes, ¿no? Es en el Metro Lagunilla. Hasta llegar a la garita de Peralvillo, que también podemos compartir todavía ese espacio. Asomándose la unidad Tlatelolco atrás de este. Aquí está la garita de Peralvillo y aquí es donde se repartía la Calzada de los Misterios y la de Guadalupe. Más o menos para imaginarnos ese paisaje, no se ve ese camino, pero viene siendo como aquí, ¿no? Estaba casi despoblado, si acaso había, bueno, aquí, ahorita sí vemos la unidad Tlatelolco, algunas señalizaciones, y en ese tiempo estaba despoblado, ¿no? Algunas cosas que existían, podría ser lo que ahora es el mercado de Beethoven, estaba en ese tiempo el Tívoli de Versalles, que después se cambió la Condesa, y algunas chozas y jacales, ¿no? Entre otras cosas. Había muy pocas cosas en el recorrido, pero sí era un camino que el remate visual era la antigua basílica. Ahora podemos ver hoteles, negocios, precisamente el diseño, ¿no? El nombre, la identidad del lugar que es Guadalupe, con diferentes mensajes. Aunque luego nos prohíben la entrada y continuar con el camino, entonces tenemos que desviarnos, pero pues no nos preocupamos, pues ya sabemos que se llegaba en ese tiempo a las trancas, a veces había muchas peregrinaciones, aquí bajaban y caminaban, o si no llegaban a la basílica directamente. Dentro del contexto de la basílica podemos ver estas estructuras raras que no tienen identidad con el contexto, obviamente, y otras que como se quieren mimetizar o conservar o esconder. Los misterios, ya la Calzada de los Misterios, y retomando o apropiándose del espacio, de lo que significa estar en estos rumbos, ¿no? Más misterios, abandonados, solos, y aquí quizá, no sé, algo raro de la arquitectura, no sé si lo vieron dentro de la catedral o se lo encontraron, pero son espacios de apropiación también raros. Esto era antes la puerta de entrada a la ciudad, ya olvidada también, era una rotonda, y lo único que queda de la época colonial, eso es de la época colonial. Esta es la Calzada de los Misterios, y el remate de la Calzada de los Misterios, que está un recordatorio del Papa y caminos que pudieron haber visto la gente que iba a visitar en esos tiempos la antigua basílica. Y entrando a la ciudad, pues entraban por la actual calle de Argentina y lo que pudieron haber visto, ¿no? Este es el convento de Nuestra Señora del Carmen, y así hasta llegar retornar a lo que era la catedral y cómo está el paisaje, ahora todo cambiado, sagrario. Pero no existe el espacio urbano si no vemos a la gente. En ese tiempo les gustaban mucho los festejos, adornar las casas, la gente adornó sus casas con flores y con aspectos que tengan que ver con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y era una fiesta, ¿no? Ver a la gente de ese tiempo, cómo se vestía, que era para ellos ser moderno de ese tiempo, ¿no? Que no es lo mismo que es actualmente, y toda esta gente que venía, diferentes tipos de personas de diferentes partes de la ciudad, diferentes formas de vestirse, de festejar hasta el techo del tranvía, de vestir y demás, ¿no? Atiborrado los trenes. Se aprovechó para hacer otro tipo de eventos, de veladas literarias, de bailes, etc. Entonces, estos caminos que vienen y van de la Basílica de Guadalupe también permitieron compartir y ver diversidad de formas de alimentarse, de compartirlo, de ver el paisaje diferente, ¿no? Y más imágenes de las personas. Me voy a apurar. Vamos a ver rostros de gente de ese tiempo y del evento. Las tehuanas que fueron muy solicitadas, fueron muy
admiradas en este evento, sobre todo pues, también en oaxaqueñas, y Porfirio era oaxaqueña, pero los accidentes y la comida. Eventos, trajineras, etc., juegos. Entonces hubo mucho movimiento en la Ciudad de México por un evento, una coronación de una virgen que ya tenía corona, que se la quitaron, pero que al quitársela permitieron hacer una tridimensional, una de verdad, una física. Y esta realidad en este evento de la coronación fue como una forma de ver una celebración que visualizó la diversidad social en el Porfiriato. Estos paisajes permitieron ver eso de diferentes panoramas. Yo hago la pregunta, ¿este paisaje dio las bases para el movimiento armado de la revolución? Yo creo que quizás sí sirvió de ver esa diversidad social, ¿no? Como conclusiones, este evento, repito, fue un pretexto para cambiar paisajes, espacios, arquitectura está unida con el espacio urbano, no podemos separarlo, y los actores sociales son los que lo transforman. A veces en la actualidad tratamos de no separarlo, ¿no? Este es lo que se hizo a finales del siglo XIX y ya se abrió, entonces se están peleando los espacios, tanto arquitectónicos, no quiere. Quizá los ángeles todavía de esta obra no quieren caer, les da miedo caer, ser olvidados, no sabemos, o les da miedo subir al cielo para ver pues, en qué ha cambiado la ciudad, ¿no? Cómo se ha transformado. Y a lo lejos podemos ver pues, la Ciudad de México, ¿no? Como que conserva esa diferente jerarquía entre lo que es la Villa de Guadalupe, que la llamamos así de forma ya tradicional, que no es una villa, ya es una ciudad, pero se nota la jerarquía y esa como muralla que la separa con el centro ahora de la Ciudad de México. Y bueno, si volteamos atrás, todavía en algunos aspectos como que nos remiten a ese tiempo, ¿no? A la naturaleza, como era el cerrito, ¿no? Aún así es un remate visual que yo creo que domina más que la actual Basílica de Guadalupe, es un remate visual muy agradable, sigue teniendo su jerarquía y su cariño por la gente, por visitarla, por recordarla, que muchas generaciones no saben qué fue. Pretexto para las tradiciones, para vestir según la usanza de cada ciudad, cada pueblo, según sus peregrinaciones, para la venta, el comercio, la comida, etc. Ahí podemos ver la comida, las cosas típicas. Estos caminos que vienen y van y que pues, se han transformado, ¿no? Aquí quizá era la muralla natural, ahora es la muralla artificial. Y cambio de tradiciones y de forma de ver estos eventos, ¿no? Diferentes actores sociales que actúan en estos espacios. La globalización dentro del mismo espacio y la transmisión con otras culturas, ¿no? O sea, perdón, con otras generaciones, ¿sí? Pero también yo me pongo a observar que la gente ya está acostumbrada a ciertas imágenes, a ciertos paisajes y están felices alrededor de la basura, de los olores, de los colores y siguen ahí, ¿no? Sin decir, oye, ¿qué pasa? Con esto concluyo. Espacios olvidados, siguen vestigios de estos espacios y yo me pregunto, ay, perdón, me salió antes. La reflexión final es esta. ¿Por qué dejamos de observar el paisaje? ¿Por qué dejamos de reflexionar? ¿Sí? Muchas gracias. No me detengo más y voy a presentar a Teresita Quiroz Ávila, que es nuestra última ponente. Ella es profesora investigadora de historiografía del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en diseño en la línea de estudios urbanos, maestra en historiografía de México y licenciada en sociología, línea de investigación en historia urbana y en el análisis de diversas fuentes sobre el pasado como cartografía, novelas e historia de vida. Es autora del libro La Ciudad de México, un guerrero águila, el mapa de Emily Edwards. Recientemente concluyó la investigación La mirada urbana de Mariano Azuela, un estudio interdisciplinario de cartografía y novela e historia sobre la ciudad mexicana de los años
1920 a 1940. Actualmente es directora de la revista Fuentes Humanísticas. Entonces cedo la palabra a Teresita Quirós Ávila. Ya se nos fue la onda visual y eso tiene una gran complicación. Y bueno, yo les quiero platicar acerca de Emily Edwards, que algunos ya tienen referencias sobre esta norteamericana. Esta norteamericana es una tejana que llegó a México ¿no se escucha? Bueno, es una norteamericana, es Emily Edwards, es una pintora tejana que llegó en los años 30 a México, invitada por Diego Rivera, y realizó un importante trabajo de recopilación de la obra mural de nuestro país. Ella realizó un interesante mapa simbólico de la Ciudad de México, del cual yo ya hice una descripción de este trabajo, y en este caso una guía turística de los murales modernos revolucionarios del centro de la capital. Y en los años 60 una destacable investigación sobre la historia del arte mural mexicano desde la prehistoria mexicana hasta los años 70. Fundó la Sociedad de Conservación de San Antonio, Texas, y ella proponía que las ciudades son un todo que contiene varios tiempos en un mismo lugar y que esos tiempos deben preservarse. Para el caso de la Ciudad de México, lo prehispánico, lo colonial y lo moderno. En particular, bueno, pues me interesaba que conocieran el dichoso mapa de su guía turística que se llama The Modern Mexican Frescoes, una guía de todos los murales mexicanos, con un especial mapa de los murales del centro de la Ciudad de México, publicado en 1934 con un mapa desplegable. Y me interesaba que conociéramos la guía, la cual no se quiere dejar ver, ¿no? Esta guía que es un documento de 41 cuartillas. Es un folleto realmente muy, muy sencillo porque está hecho en papel, este papel tipo revolución. Es un documento que nos cabe en la mano, del tamaño de nuestro programa. Es un documento en papel tipo cómic, a 2 tintas, pero fundamentalmente tiene 2 colores, y el color rojo que utiliza en color negro y en color rojo, y el color rojo está en el centro del mapa para indicar los 12 murales que ella trata de ubicar, y la indicación central donde nos invita a decir: caminemos por la ciudad, walking. Esa es la invitación central, walking. Y en este sentido, bueno, ¿a quién va dirigido el folleto guía? Si este es el propósito del cuadernillo, es promover una información precisa con un orden establecido sobre ciertos elementos nodales. Pero el idioma no da una pista para considerar el grupo destino al que va dirigido, porque el folleto está en inglés, lo cual nos quiere decir que el folleto no es para los mexicanos. El folleto es para un grupo en idioma inglesa, 1934. Entonces, la guía está escrita en idioma inglés y esto expresa con claridad lo obvio. Lo obvio, va dirigido a un público de habla inglesa
que puede hacer una lectura y aplica el ejercicio de una independencia conducida. En los años posteriores a la guerra de revolución, los gobiernos posrevolucionarios y las élites culturales estaban muy interesadas en dar a conocer los avances estaban muy interesadas en dar a conocer los avances y los nuevos planteamientos a la sociedad mexicana. Esto se conoce por un importante intercambio que se dio a la comunidad artística internacional con nuestro país, y esto puede ser a través de las guías, una herramienta para fortalecer una política de intercambio con un público específico. El turismo social interesado en el desarrollo postrevolucionario, por tanto la guía turística para un público especializado. El idioma en que fue escrita la guía nos determina que no fue un documento promocional local para la población nativa mexicana, que tenía un alto índice de analfabetismo. Difícil creer que el folleto fuera parte de los instrumentos de la política educativa para profesores o para alumnos. Además, la promoción del muralismo se daba por parte de un discurso visual a través de ¿qué? De los murales. En el contacto cotidiano de los usuarios de los espacios donde se pintaban los murales. Por eso se busca que fueran en edificios públicos, escuelas, hospitales, bibliotecas o mercados. Y entonces hay una canción de Gabilondo Soler, escrita en el 34, y que algunos que han revisado ya este libro de Emily Edwards, les voy a repetir porque nos narra un poco esta sensación de la época sobre lo que se está buscando por parte del gobierno revolucionario en estos años. Bueno, ahí tenemos la guía, muy rápidamente la vamos a revisar, ¿no? La que está en la Biblioteca Nacional. Vean ustedes la sencillez de las primeras páginas de la guía, ¿no? Muy sencillamente. ¿Dónde está? ¿No? Entonces aquí podemos ver muy sencillamente este documento, ¿no? Ahí está, muy sencillamente, no tiene ilustraciones, simplemente son las descripciones, no le interesa o no tiene los permisos para retratar la información, y va haciendo esta información. Ya, aquí nada más quería que viéramos la calidad que tiene este material. Ahora vamos a ver este otro material que me interesa que revisemos para concluir con el asunto de la guía. Bueno, entonces dice el asunto de la guía, que no quiere. Dice esta canción de Gabilondo Soler: tenemos que fomentar el turismo para poder salvarnos del abismo al que nos ha empujado la crisis actual, pues ella se ha comido todo nuestro capital. Tenemos que atraer aquí a los gringos, lo mismo en aeroplanos que en fotingos. Tenemos que gozar, que vengan a gozar, que vengan a gastar sus dólares, los tenemos que guardar. Y ahí tenemos. ¿A quién va dirigida la guía? Les decía, lo obvio, a partir del idioma, es un turismo social a un público especializado, y es una promoción que hace el gobierno posrevolucionario. Y viene, bueno, aquí la cancioncita
Vengan turistas de Gabilondo Soler, escrita entre el 28 y el 34, no podemos ubicar bien en qué periodo fue hecha. Luego, ¿cómo está formada la guía? Ya les señalaba yo, 41 páginas, en tipo papel periódico, 2 tintas, tiene una portada, una introducción, un mapa de los murales del centro de la ciudad, fichas descriptivas de los murales, una lista de los murales del centro, una lista de los murales de otras partes de la Ciudad de México, los murales de mexicanos en Estados Unidos y una lista alfabética de los muralistas mexicanos. La guía es del 34. Ahora, ¿qué son estos frescos mexicanos modernos según Emily Edwards? Son los murales y los muralistas con sus temáticas innovadoras que retratan el espíritu del pueblo mexicano. Esto nosotros ya lo sabemos, pero esto lo está escribiendo desde la ideología del año 34, una norteamericana en el apogeo del panfleto de los años 30. Entonces, lo está diciendo con la fantasía del idilio de los años 30. Es el resultado del movimiento de artistas que surgen de la guerra revolucionaria, son patrocinados por el gobierno, viene de un país capitalista y pintan en paredes y edificios públicos con total independencia. Los más importantes están en el corazón del Guerrero Águila. Vamos a ver qué es esto, en el centro de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué es el Guerrero Águila? Este es su mapa. Este mapa lo pinta ella en el 32 y aquí vemos la Ciudad de México y este es su Guerrero Águila. Aquí está la cabeza del Guerrero Águila. Aquí está la lanza. Estos son los panteones. Aquí están las patas del Guerrero Águila parado sobre el pedregal. Aquí está el escudo del Guerrero Águila, las plumas del guerrero, y aquí está el corazón. El mapa del guerrero de este trabajo está ubicado aquí. Su mapa de los frescos está aquí. Entonces, a ella le interesa ubicar estos murales en esta zona. Entonces, a la siguiente dice, ¿cuáles son los detalles del mapa? Los linderos, que son los mercados y el paseo de la Alameda, nomenclatura, iglesias, plazas, las indicaciones en rojo, son 12 murales, los edificios públicos y la invitación. Me parece a mí sensacional. Sensacional el asunto de walking, camina, la guía de los frescos. Adelante. Ahí está la guía. Y ahí están, solo en rojo, ustedes que son diseñadores y lo que significa meter un color más, ¿no? Un color más en un documentito, para poner estos detallitos, ahí están los 12 puntos, el norte, sur, este, oeste, y el, por favor, agarra tu guía y camina. Entonces, eso está desplegable. Y tenemos los mercados, Mercado de la Lagunilla, Mercado del Carmen, San Juan, el Volador, ¿no? La Alameda, y los 12 ubicados. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que yo ubico aquí metodológicamente? Los niveles del paisaje en la guía de Edwards. El primer nivel, el nivel del documento. El documento guía, la lectura del documento nos da el mapa nos da un paseo visual. Agarramos el documento y lo recorremos visualmente. Y la descripción de los murales que nos da, esto es el autor, esta es la ficha técnica,
este lo pintó tal, ¿no? Toda la descripción que vimos. Y entonces el paisaje al que nos enfrentamos en el documento guía es una fantasía que promueve la recreación del cuadernillo. El objeto se ve y se lee. Es un objeto. Ya, termino. Y el siguiente, los niveles del paisaje de la guía Edwards. En un segundo nivel es la experiencia en situ, cuando agarramos nuestra guía y walking. Nos vamos y en la soledad, como les digo a mis alumnos, porque hicimos esta experiencia la semana pasada, les di la copia de la guía y les dije, walking. Y entonces hay 4 niveles que tenemos que experimentar en una guía y todos cuando andamos de paseo con nuestras guías de turista, hay 4 niveles. El nivel del mural, el paisaje que encontramos en los murales, que es el entorno natural o urbano, la recreación histórica, el espacio interior o exterior, los ambientes idílicos o bélicos, la explotación, reinvención o liberación social. O sea, lo que encontramos en el mural como paseo. Ahí lo que se ve, si es interior, exterior, si es natural o no, pero también lo que encontramos en el conjunto arquitectónico. Ese es otro paisaje. Y ahí puede ser cultural, oficinas, escuelas, mercados. Otro nivel paisajístico es el espacio público. Sales del edificio y encuentras una calle, lo que nos decía Tere Olalde, y encuentras la calle, el edificio, la plaza, los letreros, los parques. Otro nivel es la presencia de la sociedad. El vendedor ambulante, si son extranjeros, si son estudiantes, si son danzantes, si son trabajadores. Y generalmente cuando vamos con una guía turística, lo que observamos es, voy a ver la obra turística, voy a ver la pintura, voy a ver la pintura del Greco, y se nos olvida que hay otros niveles paisajísticos que nos están impactando, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ya en particular sobre el primer conjunto de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Del mural, el desembarco de españoles y la cruz, ¿no? Un ejemplo, siguiente, es quién es Emily Edwards, ¿no? Su último, vivió de 1888 a 1980, ¿no? Es la portada de su libro, mamotreto que hizo sobre la historia de los murales en México, ¿no? Pues muchas gracias. Y finalmente, pues muchísimas gracias a Norma Patiño, muchísimas gracias a CIAD, que aquí, muchas gracias a Félix, que ha sido un maestro para mí a la distancia, y que aquí en CIAD hice mi doctorado, por haberme recibido de última hora, y a ustedes que me recibieron ya con tanto cansancio para contarles estos últimos chismes de la vagancia, Pues muchas gracias por la vagancia. Damos un aplauso a Teresita, damos un aplauso a Teresita y agradecemos la puntualidad a todos y